Y sí, señores, hoy tenemos que hablar de lo sucedido ayer en el Congreso, concretamente en esa comisión de Hacienda, cuando los señores diputados tuvieron que emplearse a fondo, negociar y negociar, prácticamente, como dice la oposición, como dice el señor Tellado, secuestrar el Parlamento para tratar de salvar una reforma fiscal que el gobierno pretende colar como enmiendas a la aprobación de una ley que es un mandato, una recomendación de la Unión Europea, que es la de poner una armonización al impuesto de sociedades de las grandes multinacionales que cobran que ganan más de 750 millones de euros al año, para que todas paguen de manera efectiva al menos el 15% en los Estados miembros de la Unión Europea. Esto es lo que el gobierno dice que tiene que aprobar sí o sí si quiere que seguir recibiendo los dineros de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha dicho, como yo esto lo tengo que aprobar, en las enmiendas con una reforma fiscal. Y ahí en esas enmiendas de la reforma fiscal está la subida al diésel, está la eliminación del régimen fiscal de las SOCIMIs, está el famoso impuesto a la banca, está el impuesto a las energéticas, en definitiva, todos esos impuestos, hasta 16 nuevos impuestos que quiere aprobar el Ejecutivo, insisto, en esas enmiendas. ¿Qué es lo que sucede? Que esta reforma fiscal que quiere aprobar el Ejecutivo contenta a algunos de sus socios y otras medidas los disgusta. Y las medidas que disgustan a unos de sus socios les contentan a los otros, y las que contentan a los primeros disgustan a los segundos. En definitiva, resulta muy difícil poner de acuerdo a todos los socios de gobierno que sostienen a este presidente, señor Pedro Sánchez, que gobierna en minoría desde las últimas elecciones. Recordemos, solo puede mantenerse en el poder, solo puede aprobar una agenda legislativa si le aprueban las medidas, las propuestas, sus socios de gobierno. Esto es, Bildu, su socio de gobierno oficial es Sumar, pero quienes aprueban o no aprueban las decisiones son Bildu, Esquerra, Junts, PNV y ahora hasta el propio BNG. Es de nuevo chantajista por parte del gobierno, desde luego, condicionar la aprobación de este nuevo impuesto, el de las empresas, a que los grupos saquen adelante su reforma fiscal. Y los diputados, como les decía, estuvieron casi hasta la 1 de la madrugada para tratar de salvar una votación que se puso en contra desde el principio. Es más, es una votación que lleva negociándose 2 semanas al menos, lleva al menos 2 semanas negociándose y bueno, pues que no es capaz el gobierno de poner de acuerdo a sus socios para sacarlo adelante. Se votó en un primer momento, luego, como no salía adelante, se continuó, se pidió más tiempo para que pudieran seguir negociando. En definitiva, ayer los diputados trabajaron muchísimo, hasta última hora de la noche, y además desvirtuando las propias votaciones del Congreso, porque, digo yo, y es una pregunta que me hago yo, Luis Fernando Quintero, a título personal, ¿cómo es esto de que tú hagas una votación, te salga en contra y pidas una prórroga para que se continúe negociando, para volver a votarlo un poco más tarde, para tratar de salvar una situación, que se vote in extremis algo con lo que consigues es todavía prolongarlo algo más para que luego otro pleno del Congreso, en concreto el jueves, lo termine aprobando? Yo creo que cuando el árbitro pita, el partido termina. No veo que los jugadores, por mucho que en ocasiones quieran, puedan pedirle al árbitro, oiga usted, aunque el partido ha terminado 1-0, vamos a poner una prórroga para ver si lo empatamos, y si lo empatamos luego ya pedimos otra prórroga para ver si lo terminamos ganando. Yo esto creo que no sucede. Por lo tanto, cuando una votación se produce y se rechaza un texto, pues habrá que darlo por rechazado, ¿no? Y el Ejecutivo no podrá esto de prorrogarlo y, como dice la oposición, secuestrarlo. De hecho, la oposición, la gente de Vox, está diciendo que va a ver si puede impugnarlo y que considera que esas votaciones, la que se produjo al filo de la 1 de la madrugada, era ilegal. Pero ¿se dan cuenta ustedes de la paradoja? Les vamos a contar todo el entuerto, le vamos a contar cuáles son las posturas de cada uno de los grupos, les vamos a contar cuáles son los impuestos que están encima de la mesa, les vamos a contar la pertinencia o no de cada uno de ellos, cuánto quiere el Estado recaudar con ellos.
¿Cuáles son los impuestos que gustan al PNV pero que no gustan a Esquerra? ¿Cuáles son los que gustan a Esquerra pero no gustan al PNV o a Junts? ¿Cuáles son los que les gustan a los filoetarras de Bildu? ¿Cuáles son los que les gustan a los comunistas de Sumar o de Podemos? En definitiva, les vamos a contar a ustedes con pelos y señales todo lo que sucedió ayer. Pero les decía yo, ¿no lo ven paradójico? ¿No les resulta extraño ver a unos políticos fajándose con llamadas telefónicas? ¿Han visto ustedes las imágenes? Les invito a que lo hagan. En los informativos y probablemente de todas las cadenas de televisión lo van a tener. En Es Radio, Juan Pablo Polvorino se lo va a contar con todo lujo de detalles, aquí también. Pero vean las imágenes. Saliendo de las salas, llevándose las manos a la cabeza, caminando por los pasillos, teléfono para arriba, teléfono para abajo, negociando, y caía la noche y pasaban las horas y no se llegaba a un acuerdo. De repente Esquerra Republicana dice que ha acordado con el gobierno que esos impuestos que los demás no quieren aprobar en estas enmiendas, que el gobierno se compromete a aprobarlos por Real Decreto Ley, en otra ocasión Real Decreto Ley, que como siempre les decimos está reservado únicamente para tomar medidas acuciantes, que tengan que ser tomadas sin el consenso del Congreso por urgente necesidad, por grave y urgente necesidad. Por ejemplo, como cuando sucedió hace 2 semanas la terrible gota fría que se llevó por delante a media provincia de Valencia. Aquella noche, la noche de autos, yo no vi a diputados sudando la gota gorda a ver cómo tenían que organizar las ayudas para que se restableciera los suministros en aquellos pueblos que se habían quedado sin luz, sin agua corriente, para restablecer las comunicaciones, para abrir las vías y que la ayuda llegara. Yo no vi a ninguno de los diputados. Sí, el día de autos en concreto, el día 30, la riada se produce el 29 por la tarde-noche, el día 30 sí que se afanaron en el Congreso por blindar el Consejo de Radio Televisión Española y por negociar esos impuestos que anoche todavía estaban sin acordarse y que también emplearon a los diputados sangre, sudor y lágrimas para poder llegar a algún tipo de acuerdo al filo de la 1 de la madrugada. Dirán ustedes, ¿qué demagógico es usted? Pues sí, me ha salido la demagogia por ahí. ¿Y saben por qué me ha salido la demagogia por ahí? Porque la verdad es que la imagen de un Congreso, de unos diputados a los que todos nosotros les pagamos el sueldo, solo se afanan en negociar y trabajar, en emplear el mayor número de horas de trabajo, lo hacen para acordar cómo nos meten todavía más la mano en el bolsillo a un país donde los impuestos están ya en una fase confiscatoria, en la que se nos detrae más de la mitad de lo que ganamos los españoles, y a las empresas, en eso sí se afanan, sudan, trabajan hasta la extenuación, pero cuando hace falta que trabajen, que se pongan de acuerdo y que pongan la ayuda en marcha, para eso no. Venía de Bombay el señor presidente del gobierno en un avión, la señora Teresa Rivera creo que andaba por ahí, o su secretario de Estado estaba por Colombia, Margarita Robles no aparece hasta la 1 de la madrugada, se abre un gabinete de crisis pero que no toma medidas, y 4 días después el presidente del gobierno dice que si quieren ayuda que la pidan. Ahora bien, para meternos la mano en el bolsillo, las horas que hagan falta, señores. Las horas que hagan falta con nocturnidad y alevosía si es necesario. A esas horas sí hay que estar ahí trabajando y dando el callo. Y el señor presidente del gobierno, no, negociad hasta que haga falta, porque no me podéis tirar una nueva enmienda ni una nueva ley, porque si no va a quedar más en evidencia mi minoría parlamentaria y mi imposibilidad de hacer un gobierno y de llegar a acuerdos y sacar leyes. ¿Qué es lo que le pasa al presidente del gobierno? Eso sí le preocupa, parece, al señor presidente del gobierno. Para eso sí que hay que echar todas las horas del mundo y más. Ahora, para ponerse de acuerdo y ayudar cuando una gota fría se lleva por delante media provincia en España, como gobiernan los del PP allí, pues ya así eso nos reunimos mañana. Ahora, para aprobar los impuestos, ahora. Me sale la demagogia porque es indignante lo que estamos viendo. Hoy les vamos a contar todo, pero antes, ¿qué les parece si echamos un vistazo a la portada de Libre Mercado?